domingo ya se realizan las elecciones municipales. Todos queremos pues autoridades que realmente cumplan, y uno de los temas en cuestión que la gente creo que más está pendiente es del tema de transporte público y un desarrollo sostenible. Vamos a saludar al ingeniero Johnny Pardavé, especialista en transporte público y desarrollo sostenible. Hablamos pues que en el Perú no tenemos un sistema integrado de transporte como lo tienen en una ciudad, por ejemplo en Madrid, que tú puedes pagas tu ticket mensual, tu abono mensual, y te puede servir para el bus, el tren o el metro. Y eso ayuda muchísimo a las personas estudiantes, incluso a las personas que van a trabajar y que dejen de utilizar el vehículo. Es un gran ahorro. Muy buenas tardes, señor Pardavé. Muy buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la llamada. Así sí, es, ¿qué pasa? Realidad, que no hay sistema integrado y de verdad es un desorden el transporte público. Sí, bueno, para el público oyente es importante entender la creación de la ATO justamente se hizo con la finalidad de crear sistemas integrados de transporte en Lima y Callao. Lo que sucede actualmente es lo que acabas de mencionar, no hay una integración en Lima. Es decir, para que un usuario pueda salir de su domicilio e irse a su trabajo a un solo costo de pasaje, debe haber una integración tarifaria, es decir, se debe integrar el metro, el metropolitano o con un transporte regular. Pero no existe. El metro tiene su propia tarifa, subvencionada, por cierto, por el Estado. El metropolitano tiene su propia tarifa, subvencionada también por el Estado. Los corredores complementarios de igual manera y el transporte regular de igual manera. Entonces, esto perjudica al usuario, porque el usuario busca pues que el gobierno, el Estado, asume el rol dándole servicio de transporte al usuario para que pueda llegar a su destino final, que es su centro de trabajo o educación o otra actividad. Claro, y además estaba yo leyendo unas cifras, aproximadamente el 70% de los ciudadanos utiliza el transporte convencional, el resto pues, en taxi o puede utilizar su propio auto. Entonces, ¿qué se necesitarían? Ampliar los corredores, más buses. El metropolitano ya resulta insuficiente, ¿no? Es correcto, Paola. El 70% de la demanda de los 18 millones de viajes días que se genera en Lima y Callao, solamente el 12% es atendido por el Metro de Lima, el metropolitano y los corredores complementarios. El 70% es atendido por el transporte regular, como bien lo indica. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta realidad? Hoy en día, después de 4 años de funcionamiento de la ATO, pues no tenemos un panorama visible de lo que es el plan de transportes a mediano y largo plazo. En estos momentos en donde se va a decidir el futuro de los 4 años de los gobiernos provinciales, regionales a nivel del país, es importante tener en consideración que el transporte es una de las actividades importantes para el desarrollo económico, social, territorial, y tiene que tomar en cuenta dentro y en la ejecución de sus gobiernos. Por lo tanto, yo lo que propongo a través de la ingeniería de transporte de la Universidad Villarreal, que está realizando un proyecto importante para el aporte a Lima, a las futuras autoridades, es que tenemos que ver el transporte como la movilidad urbana, o sea, no solamente el transporte urbano, también incluir el transporte particular, el transporte de carga. ¿Y qué hay que hacer frente a esto? Aquí lo que hemos sugerido es se tiene que seguir construyendo vías de gran capacidad o vías para el transporte segregado de alta capacidad. Es decir, en Lima se requiere 15 corredores viales de alta capacidad. Solamente tenemos el del metropolitano, los 5 corredores complementarios incompletos. Hay que completar ese sistema para que sea más atendido a toda la demanda de origen-destino y construir más vías de alta capacidad para que realmente puedan proyectarse, en este caso el gobierno de Lima metropolitana, para que pueda ampliar toda la visión en este tipo de vías. En el caso de transporte de autos particulares es un flujo de vehículos con mucha demanda, entonces tenemos que mirar una visión de infraestructura, creando vías de alta velocidad, es decir, corredores
con alta velocidad para que realmente puedan definir el flujo de vehículos destinados a los autos particulares. Y de igual manera, pues el control regulado en vías para vehículos de transporte de carga. Es decir, tenemos que inculcar el conocimiento de la democracia de vías, o sea, y la democracia es por donde va mayor cantidad de flujo de personas, es donde hay que dar prioridad al transporte público, claro, luego al transporte particular y transporte de carga. Claro, y además, sobre todo ahora que estamos en a punto pues, de elegir nuevas autoridades, la ATU tiene que ver también con el tema del transporte, pero se puede de repente llegar a un consenso con con el nuevo alcalde de Lima, o alcaldesa de Lima también, o de otros distritos, ¿no? Se puede llegar a una solución, de repente unir esfuerzos para solucionar el caos vehicular. Es correcto. Yo quisiera, si me permites, invocar al gobierno para que asuma su responsabilidad. El transporte tiene que ser una política de Estado. Y aquí no hay diferenciación entre las funciones del ATU ni la función de la municipalidad, sino es la función del Estado. Pero cuando se instauró la autoridad del transporte urbano, también se instaló el Consejo Directivo, y en el Consejo Directivo hay una participación de 8 miembros, de los cuales 2 representan al MTC, 1 al Ministerio de Vivienda, 1 al Ministerio de Economía y Finanzas, 3 a la Municipalidad de Lima y 1 a la Municipalidad del Callao. Es decir, hay participación de la municipalidad en el Consejo Directivo del ATU. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el aporte de la municipalidad frente a la solución de los problemas del transporte en Lima y Callao? Entonces, muy bien. Lo hemos tenido claro, y lo importante es que se trabaja de la mano para los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias al señor Johnny Pardavé, pues él es especialista en transporte público